Buenas noches, gracias por continuar informándose con la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:05. Soy Ernesto Rivera y voy a conversar ahora con un hombre que tiene una larga carrera en esa arena tan sabrosa y a la vez tan ardiente que es el periodismo político. Un entrevistador nato que ha conversado con casi todos los políticos de Costa Rica. Un cronista de ojo inquieto y verbo ingenioso, para decirlo menos. Escribe para el diario El País de España, el semanario Universidad, y ha sido colaborador de New York Times y otros medios internacionales. Buenas noches, Álvaro Murillo. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, y muchas gracias más bien por esa presentación. Lo de entrevistar a casi todos los políticos de este país, probablemente falten muchos todavía, pero en eso estamos. ¿Mentí o he entrevistado a muchos de ellos? A muchos, pero en esos estamos. Recuerde que ahora hay, no sé, decenas de miles de candidatos candidatos municipales, y todos son políticos también, y bueno, en algún momento hay que seguir aumentando la lista de entrevistados. Periodismo y política son un matrimonio disfuncional, se aman y se odian, y sobre todo se necesitan mutuamente, periodismo y política. ¿Cómo es trabajar con la política y los políticos como fuente? Bueno, yo coincido en que somos convivientes y la prensa, el periodismo político es parte de la política. Por más que a veces quisiéramos, o hay medios o colegas que, digamos, quisieran presentarse como representantes solamente del ciudadano y no como actores políticos, lo cierto es que lo somos. Lo que pasa es que no somos actores políticos partidistas ni gremialistas, o no deberíamos, por lo menos. Entonces, yo siempre distingo cuando he hablado con estudiantes también, de distinguir la política de los políticos. Los políticos, pues, son los que ya sabemos, participan en los partidos, pueden tener cargos públicos o no. La política va mucho más y debería involucrarnos a todos los que no nos hacemos llamar políticos. Entonces, yo siempre digo que cubrir política es cubrir todo. Cubrir política es cubrir los fenómenos migratorios, es cubrir cambio climático, es cubrir agenda social, todos los temas que acaban incidiendo en la agenda política. Cubrir políticos es estar metido probablemente en la Asamblea Legislativa, entrevistando lo que dice un diputado, lo que contesta el otro, el rival, y eso por supuesto se magnifica en estos tiempos en donde las redes sociales y la necesidad de aumentar la cantidad de noticias, no necesariamente la calidad, nos lleva a hacer hay una palabra que se llama correveidile, ¿verdad? Diputado, su rival dijo que usted es muy feo. Ah, pues él es más feo que yo. Bueno, el otro dijo que usted es más feo. Y entonces, de cada respuesta hacemos una pequeña noticia de esos. Y ese es el tipo de cobertura de política, que en realidad es de políticos, y que acaba hartando a la gente, acaba rechazando y acaba reduciendo las audiencias, y por tanto reduciendo la base, el sustento del periodismo político. Entonces, creo que siempre, no solo los que cubrimos política, los que decimos que estamos en la sección de política, cubrimos política. Los que cubren temas de infraestructura, los que cubren cultura. Claro. Los que cubren sucesos, porque ahora este miércoles inicia un juicio contra el alcalde de San José, Johnny Araya, quien se postula para una nueva elección, y no es el caso único el de don Johnny Araya. Hay una enorme cantidad, recién en el noticiero, unos minutos antes, veíamos varios casos. Hay como una judicialización o hay mucha gente que está acusada o investigada por delitos y que a la vez es candidata en esta elección de alcaldes. Es mucha, creo que sí, no lo vamos a negar. Siendo que mucha ya es un acto subjetivo de lo que es mucho y lo que es poco. Lo que es cierto es que, bueno, cuando, como es usual en las alcaldías, la mayoría quiere reelegirse, y lo que ocurre en las municipalidades también, sin que lo tengamos tan claro desde aquí, desde San José, donde estamos sentados hablando, porque la realidad de las municipalidades es muy diversa y desde aquí no la podemos ver, y en parte creo que por esa falta de cobertura
de los medios más establecidos tradicionalmente, es que en las municipalidades ocurren las cosas o no ocurren sin que se sienta muchas veces esa presión ciudadana que se le atribuye y que ejercemos en parte los medios de comunicación. Entonces, pues sí, se judicializa muchísimo. Me parece que no es algo exclusivo ni de Costa Rica, ni de este momento, ni de la escala municipal de la política. Es algo que se ve en las elecciones nacionales aquí y en todos los países. El presidente Trump está atravesando un impeachment que es un juicio político. Claro, sí, es cierto. Es un paso previo a ir a unos tribunales. Claro. No, y ni qué decir digamos, la historia de Centroamérica, hablar de política sin hablar de judicialización, no se puede. Entonces, bueno, yo creo que esto trasciende nuestra región. Entonces, no estoy diciendo que, bueno, que entonces todo bien, no. Estoy diciendo con esto que no tenemos que sentirnos tampoco como una rareza en el tipo de cobertura. Sí creo que al ser este país muy centralizado en todos los aspectos, en todo, está también mediáticamente centralizado. Y insisto, cubrir desde aquí, desde San José, lo que ocurre en la municipalidad de San Carlos, de San Isidro, bueno, de Pérez Celedón, de Turrialba, de Limón, se nos hace lejano y solo atendemos la mayoría, porque hay buenos casos de muchos otros colegas en muchos medios que le dan algún seguimiento puntual a algún caso, pero generalmente solo nos enteramos cuando el Ministerio Público informa que está investigado por tal caso, tal diputado, tal alcalde o tal regidor o tal candidato a alcalde, y ahí sí reaccionamos. Y claro, se suman, y es cierto que el número sorprende la cantidad de investigaciones que hay en las municipalidades porque, bueno, tienen vida propia también. Tenés una larga trayectoria como periodista político, te ha tocado entrevistar a muchísima gente, un poco en broma decíamos que a casi todos los políticos del país, pero de los personajes que has tratado en tu carrera te tocó cubrir giras de Oscar Arias, de Luis Guillermo Solís, entrevistar a Abel Pacheco, por nombrar presidentes, entrevistas con José Merino, campañas políticas con José María Figueres, de Carlos Alvarado y de Fabricio Alvarado. De todo este universo, esta fauna política, ¿quiénes te han impresionado más y por qué? Y no necesariamente impresionado en el sentido positivo. ¿Quiénes te han causado, te han sorprendido por algo y por qué? A ver, todos tienen su particularidad, Ernesto. Yo cubrí por el momento en que estaba, con mucha más, de una manera más asidua el gobierno de Oscar Arias y un poco, y bastante el de Laura Chinchilla. A ver, es cierto que el gobierno de Oscar Arias generaba muchas noticias. El segundo, porque claro, usted no tiene edad para haber cubierto el primero. El gobierno de Oscar Arias, yo estaba en la escuela. Entonces, por supuesto, el periodo 2006-2010 generaba mucha noticia porque recordemos que fue la tramitación del TLC. Recordemos que la agenda de implementación, la apertura de monopolios, el traslado de la Embajada de Costa Rica desde Tel Aviv a Jerusalén. El restablecimiento con China, de relaciones con China. El restablecimiento de relaciones diplomáticas con China. De hecho, tuve la oportunidad, donde trabajaba en ese momento en La Nación, de cubrir la primera gira, la gira del presidente Arias a China, que fue cuando se anunció la construcción del Estadio Nacional que ahora tenemos acá. Entonces, era muy fuerte la agenda política. Por eso digo que el periodismo político depende en buena medida de lo que hay en la acción política. En buena medida, no digo siempre, pero sí es un factor considerable. Y el gobierno de Laura Chinchilla fue un poco más difuso. En acciones políticas. Ella, recordemos, no tenía completo el apoyo del Partido Liberación Nacional. Entonces era un poco más ambigua la cobertura, a pesar de que hubo casos, que volvemos al tema de judicialización, el caso de La Trocha, que acabó también marcando en buena medida algo de esa administración. Luego viene el gobierno de Luis Guillermo Solís y entonces eso habla mucho de como país que tenemos, ¿verdad? Porque fue la primera vez que un presidente ajeno al bipartidismo. Se rompe el bipartidismo.
Sí, y esto también hace que los mismos periodistas tengamos que estar renovando necesariamente las fuentes, las bases de datos. Yo tenía un archivo en Word donde tenía las listas de los contactos de las fuentes, y era un gobierno, uno estaba diputado y luego iba a la oposición y luego, entonces, pero más o menos, luego entra el PAC, se abre. Hay una irrupción. Claro, y entonces, por eso digo, entran políticos nuevos y uno dice, bueno, eso es bueno. La pregunta es, bueno, luego, ¿qué se hace con todo ese nuevo aire? Si funciona o no, si va en la línea correcta, etcétera. Pero había ahí el foco noticioso, recordemos, en buena medida, estaba también en la Asamblea Legislativa, porque hubo un directorio de oposición. Entonces, por ahí va. Luego viene el gobierno de Carlos Alvarado, y de nuevo nos encontramos con que un actor importantísimo en estas elecciones era un sector que nosotros no teníamos ubicado dentro de nuestro rango de cobertura política, que es el sector más afín a los partidos confesionales, Restauración Nacional, Renovación Costarricense o ahora Nueva República, que lidera Fabricio Alvarado. Entonces, es una necesidad constante de renovar nuestras fuentes y de repente, bueno, ¿y quién es? ¿Y ahora quién llegó? Y los enfoques, digamos, porque Sí. no es lo mismo conversar con Óscar Arias que con Fabricio Alvarado. Por supuesto, es otra cosa completamente. Y además, por justamente la erosión de los liderazgos políticos, antes, y yo no cubrí los tiempos de Calderón y Figueres, pero lo que me cuentan a mí los otros colegas que son más viejos que uno, es que, bueno, se hablaba con el jefe de fracción y punto. Era la voz. Además, no había diputados que tuvieran una cuenta de Twitter en donde decir lo que quisieran. Entonces, la voz del jefe de la fracción oficialista o de oposición era una. Palabra santa. Ahora, y lo que pudiera salir eventualmente de alguna disidencia dentro de la bancada era muy noticioso, pero es que justamente ahora, con la erosión de liderazgos políticos, la pregunta que uno se hace como periodista es ¿quién habla en nombre de la fracción? ¿El jefe de fracción? Por la formalidad, sí, pero todos sabemos que basta hablar con 2 o 3 más y como no hay un liderazgo fuerte, hay más posiciones independientes, incluso dentro de las bancadas. Ni qué hablar de la gama enorme de partidos que ahora, por la fragmentación política, entonces se hace más complejo de cubrir. Y además de que los periodistas hemos perdido el monopolio de la información. Ahora vamos a conversar un poco sobre esa pérdida del monopolio, la irrupción de las redes sociales en el periodismo. Vamos a un corte comercial. Estamos conversando con Álvaro Murillo, periodismo y política. Costa Rica suena así, el espacio musical creado exclusivamente para el artista nacional. Nuevos talentos y nuevos sonidos. Costa Rica suena así, todos los sábados a las 8 de la noche. Hola amigos, soy Enrique Márquez. Durante toda mi vida sentí la necesidad de cambiar de rumbo. Conocer culturas, divertirme y aprender de las cosas simples que nos enseñan en cualquier parte del mundo. He pasado tantas cosas en mis viajes y ahora quiero compartirles mi experiencia de vida, llena de gente alegre, lugares maravillosos, misterio y aventuras. Les prometo que se van a divertir. Síganme entonces por esta ruta, llena de ocurrencias y paisajes increíbles. Esta es mi ruta, la ruta de Enrique. Todos los domingos a la 1:30 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué está pasando? ¿No es la joven señora la que está ahí? ¿Pusieron a una mujer al frente de este evento importante? ¿En qué piensa la familia de Canoya? La señora Asa es una ejecutiva importante de Canoya. Que ella esté sentada allí no tiene nada de extraño, caballeros. Mi nuera está embarazada. Pronto voy a ser papá. Voy a ser abuelo. Ahí viene Asa, de lunes a viernes a las 6 de la noche, con repetición a las 11 de la mañana, en
13, Costa Rica Televisión. Un maestro del óleo. Pinturas que nos hacen viajar. Y un carisma que nos invita a disfrutar. La magia del color. Lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. ¿Verdad? Sería interesante. Hola, ¿qué tal? Todos y todas estamos convocados a las elecciones municipales que tendrán lugar el 2 de febrero del 2020. Muy importante que participemos porque ahí vamos a elegir a las autoridades que regirán los destinos de nuestros 82 cantones y por eso tenemos que informarnos muy bien sobre los retos, sobre las propuestas para que logremos mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en nuestros cantones. De eso vamos a hablar en una mirada esta semana. Acompáñenos. 8:20 de la noche estamos conversando con el periodista político Álvaro Murillo, hablando de periodismo y política, un fenómeno que irrumpió, y usted lo mencionaba recién, completamente, que cambió, alteró la dinámica de los periodistas y los políticos, fueron las redes sociales. ¿Cómo cambió la manera de trabajar? ¿Qué les metió? Muchísimo, porque en las redes sociales eso le dio voz a muchas personas, a muchos agentes políticos que normalmente estaban sometidos a liderazgos políticos, por lo que decía. Entonces ya tampoco, o sea, hay que estar atento a ver, cada político tiene su voz ahora, y esa voz se hace escuchar en la medida en que puede publicar algo medianamente de interés público, y eso lo recoge un medio de comunicación y se formaliza como noticia. Pasa de un tuit, y ni que, bueno, lo más claro es el presidente Donald Trump, o sea, como un tuit, claro, en este caso del presidente de Estados Unidos, pero nada más y nada menos. Lo que diga, más allá de incluso un chorro de letras sin sentido, como recordamos que hubo un tuit, ese acabó siendo incluso motivo de noticia, en un sentido, digamos, más de chota o así, pero digo, en general, el Twitter es una fuente de noticias. El Twitter es una fuente de noticias. Las redes sociales en general. Las redes sociales, y son una ventana para que los políticos se expresen y también para que se expongan, ¿verdad? Las redes sociales también implican un riesgo. Claro. Bueno, en la medida en que todos nos comuniquemos estamos asumiendo un riesgo, igual que quien decide ponerse frente a un micrófono. Bueno, de repente dice algo que no quería, se le sale, en el Twitter pues ocurre también. Además, yo creo que las redes sociales para los periodistas nos dio cara también. En otros tiempos uno trabajaba para el medio de comunicación y lo que publicaba en el medio era eso y punto, y ni siquiera tenía una posibilidad de responder un comentario de alguien, porque ni siquiera había correo electrónico. Luego ya un correo electrónico que uno decidía si quería verlo o no. Ahora uno no puede estar ausente de las redes sociales, y digo, no puede estar ausente, como tampoco digo que puede depender de las redes sociales. Hay que saber que son una instancia que le dan foco, que muchas veces son un escaparate para las publicaciones que hacemos los medios de comunicación, y que es una forma de llegar a muchas personas que ya no compran el periódico, ya no leen, ya no escuchan la radio ni ven la televisión, y se informan ¿cómo? Por redes sociales. Yo siempre digo, cuando la gente dice, no, yo no consumo medios de comunicación, yo consumo redes sociales, bueno, es que consumen las redes sociales de medios de comunicación, muchas veces de periodistas profesionales cuyo trabajo es ese, entonces lo consumen de otra manera, pero acaban recibiendo la información que producimos los medios. En tu caso particular, hay una historia que me parece curiosa. Fuiste compañero de estudios en la Universidad del presidente Carlos Alvarado, y también de su rival político en esta pasada campaña, Fabricio Alvarado. ¿Cómo fue ese tránsito de tratarlos como compañeros de universidad y luego tratarlos como personajes de políticos profesionales? ¿Cómo fue ese cambio de dinámica?
no deja de... A ver, al principio lo descoloca a uno, porque recordemos, Fabricio Alvarado primero fue diputado, Carlos Alvarado primero fue, fue asesor político, pero el primer cargo, digamos, de representación político, que como político que tuvo fue del presidente de Limas. Sí. Luego no tenía rango de ministerio en ese momento. Pero bueno, un cargo político, evidentemente. Entonces, de repente eran personas a las que uno le decía mae, porque nos referimos todos cuando somos compañeros en el colegio, en la universidad, del equipo de fútbol de la universidad, con Fabricio, y de repente lo tengo enfrente, sentado, recuerdo como ahora, en una entrevista para El País, diciéndole: Fabricio, ¿usted qué está haciendo aquí? Porque el que yo conocía era un compañero de universidad, no en muchos cursos, pero sí en algunos, en otro ámbito completamente. Bueno, el tiempo pasa, se mete en un partido de Restauración Nacional, va adquiriendo protagonismo y de repente, recordemos lo que pasó en el famoso shock religioso, que le dio a él, obviamente, un realce como nadie esperaba, ni siquiera él. Entonces, no deja de ser curioso, pero habla también de cómo ha cambiado la política. En otros tiempos, los candidatos presidenciales eran señores probablemente de élite, de cierto poder económico. Hijos de un líder político. Exactamente, de una estirpe política. Y de repente nos encontramos que tenemos aquí a dos personas que no vienen de una familia de tradición política, ninguno de los dos, no aspiraban a eso, nunca, ni siquiera lo pensaron, llegar ahí. Carlos Alvarado, yo apostaría que hace 5 años jamás imaginaba estar donde está. Entonces, de repente esto es, insisto, es un reflejo de cómo la política ha cambiado y cómo Fabricio y Carlos empezaron a ser don Fabricio y don Carlos para efectos de la formalidad de la cobertura periodística. Traes a la mesa un tema que es interesante. Y esto lo digo yo, no lo decís vos. Colijo, que se metió a la gradería de Sol en la política. Es decir, se acabaron las castas, las dinastías políticas, y personas de familias normales, de clase trabajadora, están hoy participando o aspirando a cargos de la primera magistratura. Sí, esta frase de don Beto Cañas. De don Beto Cañas, sí. Pues sí, se metió a la gradería de Sol. Probablemente él la usaba de una manera un poco más peyorativa. Uno diría, bueno, ya ahora no solo los de palco, ahora sí, los de gradería de Sol, porque en otros tiempos, no que no existieran, había políticos de, comillas, gradería de Sol, pero que requerían el permiso del palco para participar en la política, el permiso o la complacencia o la aquiescencia o, la conveniencia en muchos casos. Ahora ya no hay que pedir permiso, ahora además cualquiera, un grupo de ciudadanos puede fundar su partido cantonal, de repente escala provincial o de repente entra por la cocina queriendo llenar una lista y de repente aparece que está sentado en una curul legislativa y empieza a decir, bueno, tengo aquí una cuota de poder importante, hago valer mi voto. Entonces, es parte de cómo ha cambiado la política y de cómo los ciudadanos también deberían entender que la política cambia y por tanto la discusión política, la información política también. Justamente tengo la impresión de que en este ciclo electoral 2018-2022 está marcado por un cambio en el perfil de los políticos que llegaron a la Asamblea y que están participando en general. Hay un cambio. ¿Cómo definirías o perfilarías a estos nuevos políticos de Costa Rica, si es que consideras que son nuevos? Se parecen mucho a nosotros como país. Lo que pasa es que a veces no nos gusta vernos reflejados en la clase política. Yo creo que muchas veces tenemos la prensa que nos merecemos, los partidos políticos que nos merecemos, para bien y para mal, la cultura que nos merecemos, insisto, para bien y para mal. Entiendo que a veces uno no quiere verse reflejado en la clase política, pero se parece muchísimo también a las transformaciones que como país hemos tenido. Hay más jóvenes ahora, cosa que a algunos les puede parecer muy bien, y a otros no tanto. No necesariamente es sinónimo de algo bueno la presencia de más jóvenes, porque algunos nos pueden defraudar de repente, pero es cierto que ha habido una apertura mayor
Y bueno, yo creo que hay un perfil, el perfil es ese, es menos gente de colmillo político o de linaje político y gente que por primera vez tiene un cargo político sin haber tenido que ser regidor, síndico, de hecho, las alcalde. trayectorias tanto de don Carlos Alvarado como de Fabricio Alvarado fueron meteóricas. O sea, realmente son personas que en muy pocos años llegaron a disputar la presidencia del país. Exactamente, justamente por eso, porque probablemente, digamos, no están cumpliendo el ciclo que en otros momentos era necesario, era indispensable cumplir unas etapas. Un protocolo. Y para poder llegar a ser diputado, candidato presidencial ni se diga, y presidente de la República ni se diga. Bueno, las cosas ocurren un poco como por carambola, dice uno en popular, y probablemente las circunstancias ahora serían diferentes si no hubiera habido el componente religioso en la campaña, pero bueno, lo cierto es que así ocurre y no hay posibilidad de hablar sobre qué pasa, sobre qué hubiera pasado si no hubiera ocurrido así, porque lo que tenemos es esto, insisto, para bien y para mal, porque muchas veces nos quejamos de nuestra clase política, pero uno abre el foco, ve otros países y uno dice, no, quedémonos con lo que tenemos. Entonces hay que verlo también de una manera un poco más relativa. Estamos al borde del tiempo, pero muy cortito o en la medida comprimido. Tengo la impresión de que el ambiente electoral de cara a estas elecciones municipales está frío, helado, congelado. ¿Cuál es tu impresión y cuál sería, para ponerte en un aprieto periodístico, una especie de pronóstico a puro olfato de alguien que ha caminado mucho en la arena política? Es un ambiente frío, ciertamente coincido, pero eso no me parece mal. A ver, hay países con democracias súper consolidadas y que nosotros envidiamos, en donde no hay piquetes y fiesta electoral y megáfonos y mucho ruido en la calle. Van, votan y listo. No sé, me parece que puede ser parte también de una tendencia. Nos estamos volviendo suecos. Nos estamos volviendo noruegos probablemente, pero el problema es que ciertamente eso va acompañado de un desinterés de lo que uno habla de una manera un poco anecdótica. Obviamente no está medido por un estudio, por encuestas que yo haya visto, pero en general siento que sí hay desinformación, desinterés, porque en realidad las municipalidades todavía no importan lo que quizás deberían importar en este país. Como pronóstico, puedo decir, no sé, se me ocurre que los consejos municipales van a estar más fragmentados todavía de lo que están, que ya es bastante. Liberación Nacional, que es el partido más importante, más grande, puede perder un poco, pero creo que seguirá dominando y teniendo un arrastre, porque además tener la alcaldía en este momento es un factor de ventaja. Y es el Partido Liberación el que tiene más de 50 alcaldías en sus manos en este momento, entonces podrá tener todavía cierta ventaja, pero la verdad es que son 82 elecciones muy distintas, además con información y cubiertas de una manera muy distinta, que ojalá pudiera uno poder verlas en tiempo real, pero hay que verlas aquí de una manera un poco distante. Muchísimas gracias, Álvaro Murillo, periodista político, por estar con nosotros en el set de Costa Rica Noticias. Muy interesante tu análisis. Y ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.